Bienvenidos a la entrevista en France 24. El director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado a África para que se despierte ante el avance del coronavirus. El continente africano se encuentra frente a una posible catástrofe. La OMS le pidió al continente africano que se prepare para lo peor. Buenos días, Matshidiso Moeti. Usted es la directora regional de la OMS para África. ¿Qué información tiene acerca de la evolución de la epidemia de coronavirus en África? Oui, bonjour, madame. Oui, la situación en África es très preocupante. Buenos días. Sí, la situación en África es muy preocupante. Geográficamente hay un aumento muy rápido en el número de países y también un aumento en el número de casos de personas infectadas confirmados por nuestros países. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes había solo un país en la región africana de la OMS, o sea, en los países subsaharianos y Argelia, y al cabo de 2 semanas había 5 países con 50 casos. Al principio había algunos casos en un solo país. Ahora, en los últimos días, tenemos 39, casi 40 países con unos 300 casos al día. Maintenant, depuis les 2 ou 3 jours passés, nous avons 39, presque 40 pays. Eso significa que hace 2 semanas había 50 casos diarios confirmados en África. Y el número total de casos que hemos confirmado hasta la fecha es de 2.233. También hubo 40 decesos y se recuperaron unas 70 personas, por lo que se trata de una evolución muy preocupante y muy rápida en África. Y quiero insistir en lo que nuestro director general propuso, que debemos intensificar todas las medidas de los países africanos con el apoyo de la OMS y sus asociados para hacer frente a esta situación. Avec l'appui de l'OMS et de partenaires pour faire face à cette situation. Ruanda, Marruecos, Senegal y Costa de Marfil ya declararon el estado de emergencia. ¿Cuántos países han decidido decretar el confinamiento y, en su opinión, qué medidas deberían adoptar los distintos gobiernos africanos? Ok, nous avons presque 40 pays qui ont mis sur place les mesures de confinement d'une manière ou d'une autre. Et bon, il y en a qui ont Tenemos 40 países que han establecido medidas de confinamiento de una u otra forma. Hay algunos que cerraron sus fronteras, que prohibieron el aterrizaje de vuelos de países gravemente afectados. Ahora casi todos los vuelos están prohibidos dentro de los países. Hay quizás 4 países que implementaron las medidas drásticas de confinamiento que restringen la circulación de las personas, que salgan de sus casas. Y hay quizás alrededor de 25 países que cerraron las escuelas para evitar que los niños se agrupen. Casi todos los países ya han prohibido las concentraciones, como los servicios religiosos, las actividades deportivas. Y cada vez hay más países que prohíben la circulación de sus ciudadanos para que haya una distancia física entre las personas y así limitar la propagación de este virus. Por limitar la propagación de este virus. Sí, una distancia física de al menos 1 metro. ¿Cómo puede garantizar que se respeten las normas de seguridad e higiene, las llamadas medidas de barrera y precisamente cuando se vive en la pobreza y hacinamiento y cuando además no se dispone de agua corriente? Oui, ça c'est un défi auquel nous devons appuyer nos pays à faire face. Si je peux dire que nous avons 20 quelques pays africains où le nombre de cas est toujours moins de 10. Sí, ese es un desafío en el que debemos apoyar a nuestros países. Tenemos alrededor de 20 países africanos con un número de casos inferior a 10 o 20. Los casos que se han confirmado son más bien casos importados, son personas que viajaron antes de llegar a esos países. Así que nosotros en la OMS aconsejamos medidas de salud pública muy estrictas para limitar la propagación. Eso significa la identificación de los casos y requiere la capacidad de diagnosticar.
y hemos visto que esto ha aumentado en los países africanos. Hace unas semanas había solo 2 países que podían hacerlo. Ahora hemos llegado a 42 países que son capaces de diagnosticar la enfermedad. Así que la identificación de los casos es muy, muy importante. Luego, separar estos casos del resto de la población, poner en cuarentena a estas personas, buscar a sus contactos cercanos, y también lo que se debe hacer es poner en cuarentena o aislar a estas personas para evitar el contacto con otras. Y, por supuesto, curar a los que se enferman. Así que estamos tratando de apoyar a nuestros países para implementar realmente estos medios, y también están las medidas de confinamiento de la población. Es cierto que en muchos hogares africanos viven familias numerosas. Es muy raro que cada uno tenga su propia habitación, su propio dormitorio, por ejemplo. Hay una vida comunitaria muy, muy fuerte en África. Por lo que tenemos que encontrar otras medidas de higiene para minimizar la propagación de este virus. Necesitamos trabajar en los que se ocupan del acceso al agua. Ya tenemos experiencia trabajando con los colaboradores que se ocupan del sector del acceso al agua. Cuando hay, por ejemplo, epidemias de cólera. Debemos movilizar todos estos medios para que se tenga acceso al agua en los hogares y para que las personas sigan estas medidas de higiene. También están los productos que los gobiernos están distribuyendo, el gel antibacterial, para minimizar la propagación. Hay otras medidas que se pueden tomar, porque no es solo si alguien tose o si nos tocamos las manos. Hay medidas higiénicas que hay que poner para limpiar muy frecuentemente las superficies de las casas donde el virus puede ser transmitido por alguien y atrapado por otra persona. Es cierto que tenemos que adoptar estas medidas al contexto africano, pero esperamos que en los países en los que todavía no hay propagación local del virus, todavía podamos, con las medidas de contención impuestas por los gobiernos, conseguir cortar la propagación de este virus de otra manera. Se trata de un gran reto que requiere de muchos recursos y apoyo internacional para darle a los países y gobiernos africanos los medios para aplicar estas medidas con el apoyo de la OMS y asociados. La propagación de este virus. C'est un grand défi, ça demande beaucoup de moyens, ça demande, je peux dire, l'appui international pour donner aux pays africains, au gouvernement, les moyens de mettre sur place, avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires, ces mesures-là. Precisamente, usted habla de apoyo internacional. China, por ejemplo, ¿le está ofreciendo una ayuda considerable a África? Sí, por supuesto. En primer lugar, China compartió las medidas que se pusieron en marcha allí. Es cierto que las condiciones en China son diferentes a las de la mayoría de los países africanos. También han apoyado de manera práctica en cuanto a algunas necesidades, incluyendo kits de prueba. Por ejemplo, el benefactor Jack Ma, que está trabajando con el gobierno chino, envió a África algunos kits de prueba, algunos equipos de protección contra la contaminación del virus, como máscaras, guantes, que están siendo enviados a algunos países africanos. La OMS le pidió a China, al gobierno chino, que abasteciera a todos los países, incluidos los países africanos. Y están centrándose en estos. Por lo que hemos recibido de China miles de kits de prueba y otros materiales. Y también estamos trabajando con ellos para ver cómo pueden aumentar este número y también para ver cómo pueden aumentar la producción de estos materiales que son realmente necesarios para que los países africanos y otros países puedan limitar la propagación del virus. ¿No es necesario un plan mundial para evitar el colapso económico y la crisis social en África? Oui, d'abord je peux dire que nous avons eu une forte réponse au niveau des pays avec les moyens pour appuyer
Sí, en primer lugar puedo decir que hemos tenido una buena respuesta de los países que tienen los medios para apoyar la reacción al nivel de la OMS. Y también han propuesto proporcionar algunos medios a los países africanos, empezando por los países europeos, por ejemplo, la Unión Europea, el Banco Mundial y otros países que tienen los medios. Así pues, la movilización financiera mundial está en marcha. La OMS pidió que se restablezca una plataforma mundial para que se presente el plan de acción de todos los países, incluidos los africanos. Hay un grupo que coordina el manejo de los recursos para asignarlo. Sería bueno que hubiera un fondo mundial. Sé que a nivel de los políticos, los jefes de Estado africanos tuvieron hace poco una reunión virtual con los países del G20. Hicieron un llamado a esta solidaridad mundial y pudieron movilizar una cierta cantidad de dinero. También sería bueno alentar al sector privado, y la OMS, junto con otros asociados, está examinando con ellos la forma de reunir todos los recursos financieros, materiales y equipos necesarios para hacer frente a esta epidemia. Le materiel y los equipos que son necesarios para hacer face a esta epidemia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Matshidiso Moeti, para esta entrevista en France 24 y gracias a ustedes por sintonizarnos.